¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial. Esta es la parte número 3 sobre la serie de videos de teoría musical. En el episodio número 1 vimos el nombre de las notas, la relación que hay entre ellas. En el número 2 vimos la duración y el ritmo de las notas. Y ahora vamos a meternos con algo que se llaman escalas musicales. Ok, ¿qué son las escalas musicales? Las escalas musicales básicamente es un conjunto de notas que siguen ciertas reglas. Es un compendio de reglas que yo te digo, sabes que para esta escala solo puedes tocar estas notas. Se componen principalmente de dos tipos, que es la escala mayor y la escala menor. Vamos a escuchar la escala mayor, que es básicamente todas las notas blancas, comenzando desde Do y termina otra vez en Do. Esa es una escala una escala mayor. Ahora vamos a escuchar una escala menor. Es la escala de La menor. Ok, ya que lo escuchamos, vamos a ver cómo es que se construyen o cuál es la regla para hacer este tipo de escalas. Ok, empecemos con la escala mayor. En este caso, voy a borrar las notas y vamos a pensarlo de esta forma. Vamos a decir que yo quiero construir la escala mayor de una nota, la nota que yo quiera. Y pues bueno, para hacerlo fácil, vamos a decir que quiero la escala de Do mayor. Aquí he puesto una etiqueta con la regla de cómo es que se genera y tiene que ver con la distancia que hay entre las notas, como ya hemos platicado, los semitonos. Entonces comenzamos en Do. De ahí la siguiente nota tiene que ser a una distancia de un tono. Como vimos, un tono está compuesto de dos semitonos, es decir, las notas inmediatamente a los lados. Entonces sería un semitono y este es el tono. Ahí colocaría mi siguiente nota. Después dice que la siguiente tiene que ser igual a una distancia de un tono. Entonces vemos que hay semitono y este es un tono. Ahí iría la siguiente nota. Después vemos que tiene que ser un semitono. Ok, entonces tengo Mi y hacia arriba, esta es la inmediata superior, es un semitono. Ahí iría la siguiente nota. Después de la regla me dice que debo de colocar a un tono de distancia, es decir, un semitono, dos semitonos, luego otra vez un tono, un semitono, ahí está el tono, y luego otra vez un tono, entonces es semitono, dos semitonos componen un tono, y por último pues el semitono para regresar de nueva cuenta a la nota de la que estoy creando la escala, pero una octava arriba. Así. Y pues ahí quedó. Si yo quisiera hacer una escala de otra nota, una escala mayor de cualquier otra nota, solamente tengo que seguir esta misma regla y tomando como raíz la nota de la que quiero hacer la escala. Por ejemplo, digamos que quisiéramos hacer Fa mayor. Pues bueno, si ya en este caso, para hacerlo fácil, si ya tengo hecha la escala de Do mayor, solamente tengo que jalar la primera nota junto con toda la selección a que quede a Fa. Y en este caso ya tenemos la escala de Fa mayor, que sonaría así. Si se dan cuenta, no son todas las notas blancas, aquí tenemos una negra. No, realmente no tienen por qué ser todas las notas blancas, eso no tiene nada que ver. Lo único que importa es esta regla, la regla de cómo construir una escala mayor. Solo que bueno, empezamos normalmente con la de Do porque es la más fácil. Después tenemos la escala menor. La escala menor tiene una regla diferente. En este caso estamos utilizando La, porque La es la escala, da la casualidad que la escala de La menor son todas las blancas, que coincide igual con la de Do mayor.
Vamos a ver, la regla dice que selecciono mi nota primero, la. Después, la siguiente tiene que estar a un tono de distancia. Entonces, semitono, tono, ahí está en si. Después tiene que haber un semitono, si, y un semitono arriba es do. Luego dice que tiene que haber un tono. Entonces estamos hablando de do, semitono, tono es re. Después tiene que haber otro tono. Entonces semitono, semitono se convierte ahí en mi. Luego tiene que haber un semitono, es fa. Un tono y otro tono. Y terminamos donde comenzamos, una octava más arriba. Para tenerla fácil, igual lo pueden hacer como con la de mayor. Si ya tienen aquí estas notas y quiero hacer, por ejemplo, la de do menor, solamente lo arrastro y ahí lo tenemos. Y vamos a compararlo, lo hice a propósito, para que escuchemos la diferencia entre la escala de do mayor y la de do menor. Ambos tienen la misma nota inicial, terminan en la misma, pero la relación que hay entre sus notas es diferente. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Suenan pues diferente. Normalmente se habla de que cada escala tiene como que un sentimiento. Se suele decir que las escalas mayores son felices, son de alegría, de que te aceleran, y las escalas menores que son un poco más melancólicas o tristes, si se quiere ver así. Y eso puede influir para al momento de que ustedes seleccionen qué escala van a usar para construir su track, cuál de las dos les pueda servir más. Ahora, estos son hablando de escalas mayores y menores, pero también hay algunas escalas que están fuera de esta regla. Vamos a utilizar aquí la ayuda de FL Studio del Piano Roll. Si nos vamos aquí arriba a las opciones, seleccionamos Helpers. Luego este que es para iluminar la escala que estoy utilizando. Si por ejemplo selecciono una escala mayor, vamos a ver que en blanco, o más bien en un color claro, pone las notas que sí podemos tocar. Por ejemplo, aquí hablando de do mayor. Si seleccionamos igual en la ayuda, pero ahora una escala menor, minor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Escala menor, ¿dónde está la escala menor? Ok, ahí no, esta no era. Helpers menor, menor, menor. ¿No lo ven por ahí? Alcen la mano. Menor pentatónica, no. Chingado, no me quedes mal. Ah, y aquí además, bueno, podemos seleccionar cuál es la nota raíz. En este caso habíamos seleccionado C y se convirtió en C mayor. Pero bueno, ustedes pueden elegir cualquiera de las notas. De hecho, no tiene que ser incluso una blanca. Pueden seleccionar las intermedias para poder construir pues la escala que ustedes quieran. Así que, como les decía, hay algunas que están fuera de lo estándar. Por ejemplo, esta es de blues. De hecho, son menos notas, son 6. Normalmente las escalas mayores y menores se componen de 7 notas. Esta, por ejemplo, tiene menos y suena así. Si nos vamos en la ayuda y seleccionamos blues, vamos a ver que bueno, estoy utilizando la de C, la de blues en C, y están colocadas precisamente donde solamente hay resaltado con brillo, un poco más claro. Por ejemplo, aquí también tenemos la arábica o arábiga, es arábiga, ¿verdad? Arábiga, la cagué. Si seleccionamos aquí en Helpers, igual Arabic, vamos a ver que las notas las he colocado precisamente donde solamente está resaltado con un color más claro.
Y bueno, esta es una muy buena herramienta que tiene el piano roll para que no se tenga que quebrar tampoco la cabeza si ustedes quieren hacer una melodía en cierta escala. Solamente tienen que agarrar, selecciono la que yo quiero, por ejemplo, fa, fue fa, ¿qué fue fa? Cambió a fa, fa arábica. ¿No? Es la de fa arábiga. Solamente tengo que usar las que están señaladas en claro. Y así no batallan, o sea, realmente se van facilito, ¿no? A lo que hay señalado en un color claro. Ok, así que pues esto sería todo sobre escalas. En general, creo que es bastante fácil entenderlo, solamente hay que entender este concepto, lo de memorizarse estas dos reglas, porque son las notas que más se utilizan, tonos, semitonos, y con el tiempo y la práctica verán que prácticamente pueden reconocer las escalas según los patrones. A veces ni siquiera se saben el nombre, pero ya pueden saber cómo está compuesta una escala. Por ejemplo, si yo hubiera algo revuelto así, incluso aunque no toque todas las notas, pero si yo estoy viendo que toca la mayoría de lo que compone un do mayor, pues ya diría, ah, ok, esto es, solamente tengo que tocar estas y estoy a salvo. Esta no la tiene. Esa igual me equivoqué. Y ya, bastante fácil. Ok, eso sería todo por este video. Espero que les haya quedado claro las ideas. Eso es lo que me interesa, que entiendan la idea, no tanto que se memoricen todo. Si tienen alguna duda, pueden ponerlo aquí en los comentarios del video. No olviden dejar un like, compartirlo y nos estamos viendo en el siguiente episodio.